Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo. Hoy tenemos un invitado especial. Os quiero presentar a una persona que conocí hace un par de meses viajando por YouTube. Un canal absolutamente sorprendente. Quiero que os paséis por ahí, veáis la calidad de su información. Me puse en contacto con él y dijimos de hacer alguna colaboración y aquí lo tenemos. Os presento a JJ de Libera el Misterio. JJ, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hola Alejandro, estoy encantado de estar aquí en tu canal, en tu espléndido canal, El Árbol Rojo, que me has acogido como nadie hasta el momento. Eres realmente el primer youtuber con el que tengo un contacto cercano y estoy muy agradecido por otorgarme esta oportunidad, este espacio que me estás dando y bueno, a ver qué sale de esta conversación de hoy. Bueno, la verdad es que todavía tienes un canal aún pequeñito, aún estás creciendo. Chiquitín, chiquitín, chiquitín. Entonces normal. A mí la verdad es que me sorprendió muchísimo la calidad de tus vídeos, ya tanto de edición como de toda la información que das. Sinceramente, cuando vi uno de tus vídeos, primero que creo que fue uno de los de Kennedy, de los que vamos a hablar precisamente hoy, me sorprendió porque, claro, por la edición y todo, pensé que era un canal que llevaba ya mucho tiempo y de repente vi que tenías poquísimos vídeos y me sorprendió muchísimo porque, como digo, la calidad de toda la edición del vídeo es de alguien ya con mucha experiencia. Entonces fue realmente una sorpresa. Y la saga esa de Kennedy es genial, aparte de todos los demás vídeos que ha ido haciendo. Pues la verdad, bueno, muchas gracias. La verdad es que yo, pues, como también consumidor de vídeos de YouTube, quieras o no, desde hace muchísimos años que también he ido siguiendo la comunidad del misterio en YouTube y bueno, lo que viene siendo vídeos en general. Y quieras o no, pues parece como que te vas quedando, ¿no?, con ciertas cosas, vas intentando coger un poco de aquí, un poco de allá, pero realmente lo que es edición, ordenadores, cámaras, micrófonos y acción, ¿no? Luces, cámara y acción, ni idea. De eso no tenía ni idea. Yo de lo que sé es de lo que me gusta, que es, bueno, pues como a nosotros, leer, informarnos, estar al tanto, investigar aquellos asuntos que cada uno cree convenientes y llevarlos hasta donde cada uno podamos y a partir de ahí intentar explicar o exponer la información de una manera, digamos, facilitadora o que sea fácil de entender para un público, para el público en general, para como me gustaría a mí a lo mejor que me lo contaran, o un poco va por ahí el tema. Y en cuanto a Kennedy, pues sí que es verdad que quise empezar lo que es el canal, entre comillas, como la primera serie así más especial con Kennedy, porque quieras o no es un caso mítico del siglo XX. Es muy fundamental tener en cuenta que le ocurrió a esta persona porque presidente del país más importante del planeta y que le pase lo que le pasó, pues levanta bastantes sospechas, sobre todo si repasamos lo que viene siendo la versión oficial de la historia, que como bien sabemos, aquí seguro que Alejandro estás de acuerdo conmigo, que la versión oficial de la historia a veces no es realmente la que es. Tiene más agujeros que un colador. Realmente es una de las grandes conspiraciones de la historia y quizá la gran conspiración del siglo XX, posiblemente. Yo era uno de los temas que quería tocar en el canal. Lo que pasa es que es cierto que lo pensaba tocar bastante más adelante. Y la saga que tienes hecha de Kennedy me pareció súper completa, de lo mejor que había visto en internet y quizá de Kennedy en español lo mejor que he visto. Y no sé, pues en esta primera colaboración pues te comenté, pues mira, vamos a hablar de Kennedy y así ya lo traigo al canal sin tener que prepararlo demasiado. Porque ya hay alguien que lo tenía más preparado. De todo modo es un tema que a mí realmente me fascina. Yo desde que de pequeñito vi la película JFK de Oliver Stone y Kevin Costner. Realmente es algo impresionante esa película, aunque pueda tener sus pequeños fallos y eso, pero es muy buena. De hecho, incluso aparecen algunos personajes históricos reales, como el señor Warren, que tiene un pequeño cameo en la película. Y nada, si te parece, vamos a empezar a hablar de un poquito de Kennedy, de quién era, antes de empezar a hablar de lo que es su asesinato y de dónde venía este hombre.
Bueno, pues Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, es un personaje, como tú bien has dicho, pertenece a una de las conspiraciones más increíbles de la historia del siglo XX. Y John Fitzgerald Kennedy viene de una familia con un apellido bastante prominente. Siempre ha estado en los típicos listados de donde meten en un mismo tarro a las familias más importantes o más poderosas, digamos, del planeta, donde podíamos meter a los Rockefeller, Rothschild y demás. También aparecía el apellido de los Kennedy, claro. Entonces, evidentemente, esto es como que se quedó en un segundo plano porque prevalece por encima de su apellido lo que es la figura de John Fitzgerald Kennedy. Pero John Fitzgerald Kennedy no aparece de la nada. John Fitzgerald Kennedy viene de una familia muy importante en la cual su padre depositó todas las esperanzas, su padre Joseph Kennedy, depositó todas las esperanzas y puso toda la carne en el asador porque uno de sus hijos varones fuera líder del establishment norteamericano. Algo para lo que había sido bastante educado. Pero claro, los Kennedy no aparecen de la nada ni son prominentes desde el siglo XX. Esto viene de más atrás. Como sabemos, John es John Fitzgerald Kennedy. Entonces tenemos que subdividir su familia como en dos partes, digamos. Los Fitzgerald por un lado y los Kennedy por el otro. Si hablamos de los Kennedy por un lado, tenemos que decir que descienden a priori, en base a los libros, investigaciones y referencias a las cuales hago alusión en el canal, que desciende del rey irlandés Brian Boru, a priori. Entonces, claro, ahí ya estamos hablando de que viene siendo desde prácticamente muchísimos siglos atrás. Pero no solo eso, sino que su otra parte de la familia, los Fitzgerald, ya vienen ya de muchísimo tiempo, mucho más atrás, relacionados con los Fitzpatrick, una de las familias más prominentes, digamos, de lo que viene siendo el inicio de nuestra era, digamos, de después de Cristo. Pues los Fitzpatrick, sí, a partir de la época de los merovingios. Exacto. Por ahí van los tiros del rey Meroveo, parece que por ahí va su línea genética y entonces van avanzando como una especie de Juego de Tronos, van ahí escalando en la cúspide de los poderes de diferentes sitios, sobre todo en Gran Bretaña. Y entonces ya es cuando llegan a la época de su abuelo, previa a su abuelo y demás, que es cuando, digamos, se trasladan desde lo que es las Islas Británicas hacia el nuevo mundo de las oportunidades que es Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ya si vamos más al presente de lo que viene siendo la influencia de la familia Kennedy en el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos que hablar de su abuelo, si no quiero recordar, materno, que fue alcalde de Boston. Fue alcalde de Boston y que participó, supuestamente, fue uno de los instigadores del famosísimo motín del té de Boston. Pero claro, los ciudadanos de Boston alegaban del abuelo de Kennedy que amañaba ciertos votos, o sea que era una persona también interesada en escalar a las cumbres más altas del poder, algo bastante curioso que sigue sucediéndose en cuanto a su abuelo, su padre y el mismo John Fitzgerald Kennedy. Sí, bueno, la verdad es que es curioso porque su otro abuelo estuvo también metido, fue un hombre también importante, el padre de Joseph Kennedy, y fue, digamos, partidario de Hitler, cuando Hitler empezó, antes de la guerra, y también fue uno de los grandes opositores a que Estados Unidos interviniese en la Segunda Guerra Mundial. Después también hubo cosillas cuando las elecciones, cuando las que ganó Kennedy, normalmente nos suelen vender de que arrasó a Nixon, no fue tan así, hubo ahí ciertas cosillas bastante curiosas. Hubo una cosa que tiene muchos paralelismos con lo de hoy en día, que es que vínculos que tenía el abuelo, el padre con la mafia y con lo que era Hollywood y las estrellas, a partir con Frank Sinatra por ahí por medio. Apoyaron un apoyo masivo de todo lo que era el mundo del espectáculo, el mundo de la farándula a Kennedy, y es algo que tiene sus paralelismos con hoy en día. Todo el mundo del espectáculo
apoyan mucho más a los demócratas que a los republicanos. De hecho, a Trump lo odian. es algo curioso. Sin embargo, mientras que Trump, aunque siendo republicano, se puede considerar un poco anti-establishment. De hecho, por eso lo atacan tanto los medios de comunicación. A Kennedy llegó con todo ese apoyo, pero se puso en contra. Se puso en contra de todo el aparato militar, de la mafia que lo había ayudado a llegar. También se empezó a actuar contra él, sobre todo su hermano, más que él incluso. Existe entre muchas especulaciones de quienes pudieron participar. Muchos dijeron que eran la mafia. Por supuesto. Aunque la mafia realmente no tiene poder ni para intervenir en las autopsias y comprar gente y todas las cosas que después pasaron. Y si quieres vamos a empezar ya a hablar de lo que es el asesinato, si te parece bien, y explicar a aquellos que no lo sepan qué es lo que ocurrió exactamente aquel 22 de noviembre del 63. Pues ese 22 de noviembre de 1963 ocurrieron una serie de cosas bastante sospechosas, que luego la comisión Warren, que comentaremos, se encarga como de pasar de soslayo e intentar un poco tirar balones fuera. Pero ese día ocurrieron una serie de cosas que no están claras, como por ejemplo, si ya nos metemos en lo que es ese mismo día, y nos situamos en el aeropuerto de Dallas, ya desde un primer momento tenían una limusina de la marca Lincoln. Eso sí, importante, un dato curioso que dejamos ahí. Y estaba preparada esa limusina para llevar como una especie de plástico duro, material antibalas, que no se puso. Primera cuestión ya, que dentro de la comitiva de seguridad del presidente del país más poderoso del planeta, bueno, ya algo parecía que intuíamos que tal. Primero sin capota, al aire, ahí. Claro, eso claro, es lo primero. Limusina a Dallas, una de las ciudades supuestamente más antidemócratas del país, que Kennedy además estaba en contra de la escalada de Vietnam y demás, claro, estaba. Bueno, entonces continuamos. Ahí en el aeropuerto, claro, esto lo ve un agente de seguridad cualquiera de los que había ahí, y supuestamente se comentan testigos que empieza a hacer como unos aspavientos a modo de alarmado al ver el escaso dispositivo. Bueno, continuamos y continúan y ya llegan a lo que viene siendo cerca de la Plaza Dili, Elm Street, y entran en lo que es no van por la Main Street, que es lo que se piensa a veces, que hay un cambio de ruta o algo, como un cambio de dirección forzado, pero no es así. Eso, digamos, que estaba planificado previamente, que iban a terminar bajando por la calle Elm Street, que no hubo un cambio fortuito de dirección, sino que ya estaba planificado. Bueno, y entonces continúan por ahí, va John Fitzgerald Kennedy con su mujer a su izquierda, y delante de John Fitzgerald Kennedy va el gobernador Connally, gobernador, sí. Y claro, llega la limusina, traspasan lo que es hay un cartel que creo que indican las millas, bueno, hay un cartel ahí indicador, traspasan ese cartel, que es cuando aparece el famosísimo vídeo Zapruder, ¿no? Que se ve todo el mundo, supongo que lo habíamos visto. Sí. Y entonces ahí es cuando Kennedy recibe un primer disparo. Supuestamente ese primer disparo, no supuestamente, en base a la luz de las pruebas, esa misma bala primera que impacta en Kennedy impacta también en el gobernador Connally. Que los dos hacen un gesto, o sea, cuando ves el fotograma, los dos, Kennedy se echa la mano al cuello y el otro hace así, como diciendo que le anda en la espalda. Exacto, hay movimientos, ¿no? Un disparo, hay otro, recibe el gobernador Connally, hay movimiento, ya Jackie Kennedy, que también es interesante, sería interesante de conocer un poco su historia, porque también la tiene, pero Jackie Kennedy ya mira a su marido. En ese momento John Fitzgerald Kennedy está vivo, parece ser que iba a salir vivo de ese primer disparo, entonces parece claro que no podían permitir
que saliera vivo de esa plaza en ese momento, y recibe el disparo definitivo, el disparo mortal, con un movimiento, digamos, de atrás y a la izquierda. Exacto, es como me viene el disparo y me voy, ¿no? No me viene el disparo de una altura muy, muy pronunciada. No le viene de un disparo de una altura muy pronunciada en diagonal de un sexto piso, que es como comenta la Comisión Warren. Y como llevan décadas intentando convencernos, hace poco de hecho hubo un documental de rifle que estuvieron explicando cómo se podía ver. Es una película realmente, y lo ponen que si fuese desde el lateral le volaría en la cabeza entera, una cosa un poco absurda a mi entender, y desde atrás, y te ponen siempre la imagen, pero no de esta cinta que se ve mejor, sino la cinta primera, la que vio todo el mundo, que no se ve claramente. Entonces no se ve claramente el movimiento. En la prueba, en este documental, lo hacen en parado, no lo hacen en movimiento. No lo hacen recargando 3 veces, pues se supone que este hombre hizo 3 disparos en 5 segundos. O sea, una cosa es un fusil de cerrojo. Sí, cerrojo que requiere... que tiene que hacerlo. Y exacto. El primer disparo que hace, falla y acaba golpeando a alguien que estaba en la calle. El segundo, el que dice, que atraviesa el cuello. Y ahí es donde, según la Comisión Warren, según la historia oficial, hace lo que se conoce como la bala mágica. Eso es. Que le atraviesa el cuello en una dirección hacia abajo, sube, atraviesa el sillón, le atraviesa la espalda al gobernador, le sale por debajo del pezón, vuelve a girar, le da en la mano y después se aloja en la pierna. Pero, ¿qué ocurre? Que eso no encaja con lo que se ve. Después han querido hacer aquellos que luchan contra la conspiración han intentado recrear el cómo, si es posible, que le golpeasen toda esa zona sin que la bala hiciera nada mágico. Y la forma sería con un Kennedy totalmente pegado a la puerta del coche, el otro senador poco menos que al otro lado de la silla, lo más inclinado para allá, y girado de forma en la que tendría que tener la mano así y la pierna un poco menos que arriba. Entonces le podría atravesar del hombro, salir por la pezón, dar en la muñeca y alojarse en la pierna. ¿Qué ocurre? Vale, eso es posible, pero que eso no es lo que se ve en el vídeo. Ahí está. Claro. Para empezar, cuando el senador, cuando recibe el disparo en el cuello, y sí, yo pienso al menos que le da en la espalda al gobernador, el gobernador tiene cogido, creo que era un sombrero o algo, con la muñeca, y no lo suelta. O sea, si le hubiese dado la bala y le hubiese destrozado la pierna, lo hubiese soltado. Y más o menos casi al mismo tiempo o poco después, cuando ya Kennedy recibe el balazo que le vuela a la cabeza, el senador se suelta lo que tiene en la mano y se toca la pierna, que es donde recibe. O sea, se ve claramente que realmente el gobernador también había recibido un segundo disparo, que es el que le rompe la muñeca y le atraviesa y se aloja en la pierna. Eso es lo que se ve de forma muy clara cuando uno ve el vídeo. Y no una bala mágica que hace otra cosa, porque es que es realmente absurdo. Y llevan intentando vendernos la versión oficial desde hace época. Una de las pruebas más que yo digo es un poco comedia, pero para mí no. Para mí realmente tiene su motivo. Es que lo que es el diario El País o el Grupo Prisa, el TVO de los el TVO de los Bilderberg, que es como yo lo llamo al país, pues el periódico masónico por excelencia en España. Total. Pues desde hace incontables años, de forma periódica, intentan convencernos de que lo de Kennedy, que fue Oswald, que estaba todo resuelto y que es una absoluta tontería todo el tema de la conspiración. Como una crónica periódica, ¿no? Exacto, sí, de vez en cuando te sacan un artículo. O sea, yo no sé a lo largo de los años, pero lo menos 4 o 5 artículos he visto del país intentando convencernos. El último fue con un vídeo, fue realmente una cosa bochornosa, en el cual explicaban cómo la bala podía haber hecho todo eso. Pero claro, y te dicen que además si hubiese habido otro tirador, las imágenes que se ven, se hubiesen visto a la gente girar hacia donde estaba el lado. Y te ponen unas imágenes concretas y por ejemplo, obvia mencionar los testigos que sí escucharon otras balas, los testigos que sí escucharon disparos desde detrás de la valla,
O sea, eso el hombre lo obvia. O sea, ¿por qué? Porque te hacen el artículo como dando a entender de que lo de copiar es una tontería, y como la gente por lo general no está informada, pues acaban creyéndoselo. Porque lo que hacen es una omisión de datos absolutamente increíble y no explican realmente lo que sucede y las pruebas que hay. Y que el país de forma periódica intente desacreditar que pueda haber una conspiración, para mí es una prueba de que la hay. Total, total. Entre otras muchas cosas, como por ejemplo, para mí, hablando de pruebas, digamos, interesantes al respecto, para mí, básicamente, es el FBI, que se pone en comunicación con la Comisión Warren, cogen los 3 fusiles de cerrojo que recuperan en el School Book Depository de Dallas, donde supuestamente Lee Harvey Oswald desde el 6º piso dispara acertando 2 de 3 disparos en escasos segundos. El FBI recoge todos esos fusiles, concretamente el que supuestamente utiliza Oswald, que es un Mannlicher Calcano italiano. Le comenta a la Comisión Warren de que es imposible colimar la mira con el fusil. Yo tampoco entiendo mucho de armas, pero lo que quiere decir básicamente, pienso yo, es que ese fusil no estaba bien calibrado en el momento en el que lo recogieron, y que aparte, cuando intentaban recalibrarlo, era como que ese fusil no servía para el objetivo que se había utilizado. Estaba mal. Y con ese mismo fusil lo intentaron replicar los mismos expertos tiradores del FBI, y le comunicaron oficialmente a la Comisión Warren que no habían sido capaces de reproducir lo que Lee Harvey Oswald había supuestamente hecho. Entonces, claro, ¿qué más pruebas necesitamos? Pues que el país salga a comentar cada 7 meses un artículo, como por ejemplo el tema del 11 de septiembre, lo mismo, la Comisión de Investigación del 11S es un libro así de gordo, que es más gordo que el de la Comisión Warren, pero es que tiene incluso más agujeros. Entonces, no por desviarnos del tema, pero estamos muy acostumbrados a que se hagan unos libros de investigaciones oficiales gubernamentales que están brutales, llenas de huecos. Bueno, y ejemplo, el de la Comisión Warren creo que son 26 volúmenes en total. Sí. Toda la comisión. Y lo curioso de eso es que se pierden en auténticas estupideces. O sea, se ponen a hablar de la familia de los testigos. ¿Qué tendrá que ver la familia de los testigos? Es una cosa absurda. De Jack Ruby, hablan de la historial dental de la madre de Jack Ruby. O sea, se dedican un artículo de la comisión a eso. O sea, ¿para qué? Pues para que nadie en su sano juicio se ponga a leerse toda la comisión. Claro. Lo llenan de muchísimas páginas, hacen 26 volúmenes para todo lo que es el informe, para que nadie, el único que se ha leído eso, yo creo que ha sido el Jim Garrison. Es la única persona gracias a él que ha sido. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién fue Jim Garrison? Bueno, pues Jim Garrison, la historia de Jim Garrison, lo curioso de este hombre es que era fiscal de Nueva Orleans. Y este caballero se ve que se tomó todo esto como una especie de cruzada personal, porque Lee Harvey Oswald era procedente de Nueva Orleans. Entonces es como que él mismo, en su época, vio algunos huecos, agujeros, en lo que es la explicación oficial, y cogió el toro por los cuernos y dijo: no, señores, yo aquí reabro todo el caso, lo pongo patas arriba y vamos a ver, a indagar aquí qué es lo que pasa. Y si no es por el señor Jim Garrison y las migas de pan y los datos y las conexiones que él va creando, los demás investigadores, como hago referencia, pues David Icke, William Cooper y toda una serie de personas. Bueno, el caso de Kennedy es investigado muchísimo por muchísimas personas, pero Jim Garrison en particular es la persona que realmente hace ver a la sociedad, sobre todo a la sociedad norteamericana, de que había algo más que contar. Y es curioso en cuanto a la sociedad norteamericana, porque al pueblo norteamericano le hicieron una encuesta al respecto de quién creían que había matado a Kennedy, y en los años cercanos a los 2, 3, 4 años... En el 65, solo un 1% pensaba que había una conspiración, solo un 1%. Que había una conspiración, pero lo curioso es que después de que aparezca Jim Garrison, después de, películas como JFK, otros investigadores que han aparecido detrás, ha aumentado ese porcentaje, hasta donde tengo yo entendido, hasta un 60% de que la población americana, hoy en día, en el siglo XXI, está convencida de que John Fitzgerald Kennedy
no fue un llanero solitario, ni que fue... Que hubo no, una, es que Lee Harvey que hubo una Oswald es conspiración. derechista y se le ha ido la cabeza. Y mira, trabajaba en la biblioteca, le pilló ese día con el rifle. No, señores, aquí hay algo más que contar. Y no solo eso, sino que el 60% piensa en una conspiración y el 51%, creo que recordar, que piensan que fue la CIA. ya no una conspiración, sino que fue la CIA. Ya más claro todavía. Exacto, claro. sí. Hay muchos datos acerca de la CIA, la relación Kennedy-la CIA. Sí. Hay que entender que en la versión oficial, la versión del expediente Warren, el señor Oswald, minutos antes de la llegada de Kennedy, estaba tomándose lo vieron en el bar, tomándose un refrigerio. Minutos antes, o sea, en aquella época no había móviles, no le podían avisar de mira, que te tienes que subir a esta hora. No, o sea, podía habérselo perdido. Si llega a ser un supuesto asesino, hubiese estado arriba atento a la llegada, porque en 2 minutos es que te puedes pasar y se te ha ido tu victimario. Bueno, supuestamente, vamos a suponer que sube justo a tiempo para llegar, ve venir de frente a Kennedy, pero en ningún momento se le ocurre dispararle en ese instante, hasta que da la vuelta, porque podía haberlo de frente desde otra ventana de la biblioteca, que hubiese tenido el disparo todo el rato de frente, muy fácil, para darle justo en medio. Pero no, esperan, se va a otra ventana para darle desde la espalda. Supuestamente hace esos 3 disparos, en 5 segundos. Limpia el fusil de huellas, lo deja en el lado opuesto del edificio, baja corriendo, cruzándose con 2 chicas que no lo ven, que en la comisión en ningún momento testifican de que lo viesen, pero solo hay una escalera, o sea, tuvo que bajar por ahí. Y a los 90 segundos de haber matado a Kennedy, los agentes que entran al edificio para averiguar lo ven, y estaba allí el hombre tan normal, o seguía en la cafetería, donde había estado donde lo habían visto unos minutos antes, sin sudar ni nada. Y allí confirman, ¿no?, que este hombre trabaja allí. O sea, es una cosa. Después se coge, se va por la puerta principal con toda la tranquilidad del mundo, va a coger un taxi, pero lo cede a otra persona porque no tiene prisa. Se va a su casa, coge supuestamente una pistola, se mata a un policía, y después se va andando 10 kilómetros a un cine, que es donde lo pillan. A este policía hay 2 testigos que ven el asesinato y ninguno identifica a este hombre. Ninguno de los testigos, y estos 2 testigos no son llevados a la comisión Warren. O sea, una cosa realmente dantesca. Y uno de los testigos dice que al policía lo mataron 2 personas y que se separaron después de eso. O sea, no 1, sino 2. Pero estos testigos no cuentan. Como otros muchísimos testigos que desaparecen, que no son tomados en cuenta, gente que muere. El tema de los testigos. Un investigador que está investigando para el señor Jim Garrison el tema, le vuelan el coche en el que está investigando. Se sobrevive milagrosamente, se tira 2 meses en el hospital y se suicida con una escopeta. Mira, casualidad. Una serie de desapariciones de personajes claves, o sea, todo casual. Las notas de cuando cogen a Oswald en el cine, había pasado prácticamente un par de horas o hora y media del asesinato, y saben ya que es él, por lo visto. Acuden al cine 15 coches de policía. Sí. Cuando totalmente. lo sacan, está ya toda la prensa allí para grabarlo. Todo. Se lo llevan a comisaría, se tiran una serie de horas, 12 horas creo que son, en comisaría interrogándolo, pero se pierden todas las notas. Todas las notas de ese interrogatorio desaparecen. Supuestamente son quemadas en un incendio. Y cuando sale de la comisaría, llega este caballero, el señor Jack Ruby, ¿no era? Jack Ruby, y lo mata delante de todo el mundo. O sea, es que de verdad. ¿Quién se cree eso? El tema de Harvey Oswald, el tema de Lee Harvey Oswald y su historia, es que la verdad es que se vuelve bastante confusa. Pero es tal cual lo has comentado, el tema, por ejemplo, del taxi, ¿no? El taxi. Le deja coger el taxi a una señora, pero oiga, ¿no soy yo el asesino? Señora, no tiene prisa. Coja el siguiente que me tengo que ir, que soy el asesino. Sí, y aparte podría haber salido por la parte de atrás del edificio, y no sale por la puerta principal donde están todos los policías. O sea, no hay por dónde cogerlo. Yo pienso que sí es posible que estuviese implicado de algo.
Porque eso de irse al cine es algo extraño, da la sensación de que sí podía haber que él sabía algo del tema y llega un momento en que dice que algo ha salido mal y se acaban yendo allí. Y por eso sabían que estaba allí. O sea, porque ¿cómo saben que estaban en el cine? O sea, es que es una cosa muy rara. O sea, hay cosas ahí. Después era un colaborador de la CIA. O sea, no olvidemos que era un tío que colaboraba con la CIA, igual que Jack Ruby, también colaboraba con la CIA, se hizo millonario. Y lo mataron en la cárcel. O sea, a los 2 años, cuando amenazó con cantar, fue asesinado en la cárcel. Milagro. Misteriosamente, ¿eh? Es que la historia de Lee Harvey Oswald es bastante confusa, pero a la vez esa confusión genera la típica historia de personas relacionadas con el espionaje, personas relacionadas con el oscurantismo de las agencias de inteligencia, siempre personas, digamos, que supuestamente, aparentemente pertenecen a familias desestructuradas. Lee Harvey Oswald, como hemos comentado, era de Nueva Orleans. Lee Harvey Oswald, aparentemente, según las investigaciones, se va desencantado por su propio país, se va a la URSS, se va a la Unión Soviética, se queda allí unos años, la URSS le pone un piso, le compra caprichos, o sea, le financia ciertas cosas, ciertos hobbies a Lee Harvey Oswald, y Lee Harvey Oswald no era ni un físico nuclear, era un simpatizante del comunismo únicamente. Vale, hasta ahí lo tenemos. Pero claro, luego Lee Harvey Oswald vuelve desde la URSS, vuelve a Estados Unidos, y ahí es cuando se complica el asunto y se vuelve todo muy confuso. Evidentemente la CIA está muy encima de Lee Harvey Oswald, porque mi opinión es que su background, digamos, su historia previa, le hacía bastante favorable a las ideas de la CIA de lo que puede ser un chivo expiatorio o uno de los primeros experimentos de cómo puede funcionar el tema de cargarle el pato a alguien, que es algo que ya hemos visto con el paso de los años en muchos otros tipos de personas, llaneros solitarios sobre todo, siempre con historias muy confusas, momentos clave que no cuadran, historias que no tienen mucho sentido. Y ni Lee Harvey Oswald era un francotirador experto, Lee Harvey Oswald era operador de radar en el Pacífico. O sea, Lee Harvey Oswald no era experto disparando armas. Por lo tanto, es bastante confusa su historia, y esto lo que hace es apuntalar la idea de que Lee Harvey Oswald probablemente actuara dentro de lo que podríamos conocer como un cierto espionaje, algo de intercambio de secretos, algo por ahí tiene que ver. A mí me hace gracia ahora que has mencionado lo de los disparos, porque en la comisión, como bien dijiste antes, intentaron los expertos de la CIA recrear y no pudieron recrear ese disparo a esa velocidad. Hace unos años salió, se le dio muchísimo bombo en los medios de comunicación, de que a unos aficionados poco menos, después no eran tan aficionados, pero bueno, habían recreado y lo habían hecho sin problemas. Y eso, o sea, esa noticia se desmiente de que fuese imposible hacerlo porque unos aficionados lo han hecho. Y esa noticia, tal como la estoy diciendo más o menos, salió en muchos medios de comunicación como, digamos, para desacreditar. Solucionado. Cuando ves lo que hicieron esa gente, te das cuenta que lo que tienen es un fusil moderno, que no es de carga, y lo hacen en parado. O sea, no es con un coche en movimiento, sino hacen una especie de recreación de las mismas distancias, eso sí, más o menos el mismo ángulo de disparo, pero a un objetivo quieto, no en movimiento, y con un fusil moderno que no tiene que hacer nada, solo tiene que disparar. Y efectivamente, en el segundo disparo, en esta prueba, el tío lo hizo, pero a un tío quieto. O sea, de hecho, claro. Yo creo que falló el primero a propósito para darle como emoción. Porque vamos a ver, lo único que tenía que hacer era apuntar y disparar, ¿no? Se supone que era una persona entrenada. Y que esa noticia, que no tiene obviamente nada que ver con las circunstancias de un asesinato real, te lo venden los medios de comunicación como que se podía hacer perfectamente. Claro, como que ya estaba resuelto el caso, ¿no? Sí, es siempre intentando desacreditar que pueda haber una conspiración. Vamos a ver. Esa es la historia. Eso es, realmente es así como funcionan los medios de comunicación. Desde nuestro punto de vista, estoy seguro de que lo estamos ahí. Y lo vemos con el 11M, lo vemos con el 11S. Es que esto ya nos pilla más reciente, el 11M, el 11S nos pilla muy reciente.
Pero es que, claro, después de 50 años en el tema de Kennedy, es que hay tantas personas que han metido la mano investigando que es que no hay lugar para la confusión, porque son tantas las pruebas que apuntan en una dirección, que es que hubo una especie de emboscada. Porque claro, lo que tú has comentado de la prueba de los chavales estos con el fusil moderno, yo tampoco soy experto militar, pero cualquier persona seguro que esté familiarizada con armas te dirá que la dificultad no está en la distancia y realizar la rapidez de los disparos, sino que es un objetivo móvil. Es un objetivo móvil. No, eso aumenta la dificultad prácticamente de manera exponencial, porque tienes que recalcular muchas cosas en muy poco espacio de tiempo con un fusil de cerrojo. Y además que la tensión, los nervios, estás disparando al presidente de los Estados Unidos. Yo pienso que esto es más un tema profesional que no de una persona cualquiera que le da por ahí de no, yo es que soy comunista o soy antidemócrata, lo que sea, ¿no? Una persona cualquiera que le da por ahí. No, yo pienso que es más complicado que eso y que entran ya temas profesionales, temas ya más de cálculo, calculado todo, la zona y demás. Después pruebas como por ejemplo a mí me recuerda la bala mágica que aparece encima de la camilla en el que habían atendido al gobernador. Esta bala a mí me recuerda mucho a la mochila de Vallecas. Aparece como una prueba fundamental y ahora resulta que es una bala que ha atravesado yo no sé cuántos centímetros de carne, de cartílago, de hueso, y el recubrimiento está perfecto. Tiene un poco de material orgánico en la parte de atrás, donde está un poco aplastado, o sea que efectivamente se había disparado contra algo. Pero milagrosamente esa bala aparece así de buenas a primera, encaja con el fusil y la bala está perfecta. O sea, claro. Eso me recuerda, acabas de decir, lo primero que me ha recordado es al pasaporte intacto también, de Mohamed. También, exacto, igual. En las cenizas incandescentes de a miles de grados que estaban las días. Y el mismo día. Y el mismo día. Claro, recuperadito en el momento. El primer policía que pasaba por ahí recogiendo los escombros, que estaba todo incineradísimo, aparece por ahí, mira, pasaporte. O por ejemplo lo de Charlie Hebdo, que aparece el DNI de uno de los atacantes. El DNI, yo soy un terrorista. Yo soy un terrorista, yo me da por ahí y me llevo el DNI, bueno, no sé. Y lo deja por ahí. Yo solo he visto en Torrente, cuando... Claro, el brazo tonto de la ley, sí, muy bien. Cuando muy bien, limpia las pruebas y se le cae el carnet y lo deja allí. O sea, en la película, vamos, una cosa pues igual. de ese estilo. Torrente y el compañero, sí. El Cuco, no sé cómo se llama de Torrente 2. No, pero era la 1 esa. Eso creo que era la 1. Después, más cosas. Sí. Nos encontramos que con una cantidad de pruebas realmente, o sea, cosas que van desapareciendo, cosas que son realmente surrealistas, porque cuando vas viendo todas las pruebas que este hombre, que el señor Garrison descubre, él, no lo hemos explicado, él va a juicio contra el señor Shaw, que era uno de los que él creía que era colaborador. Total. El juicio lo acaba abriendo, muchos de los testigos fundamentales se le echan atrás de buena primera, o sea, ahí hay cosas muy extrañas. Los testigos que él tenía, pues, eran gente que se consideran que uno era un yonki, otro no sé qué, y no son demasiado válidos. Otro de los que tenía que testificar no testificó, aunque después dio entrevistas y confirmaba, pero ya era después del juicio. Y el jurado que años después habló de aquello, porque el señor Shaw fue liberado, prácticamente todo lo del jurado decían que creyeron que había conspiración. O sea, el señor Garrison los convenció de la conspiración, pero no vieron que tuviesen bastantes pruebas como para que el señor Shaw estuviese relacionado. Años más tarde, cuando el señor Shaw ya estaba muerto, apareció una foto, porque él decía que no conocía a Oswald, que no conocía nada de eso, y apareció una foto de él con Oswald y con otra gente. Pero ya este hombre creo que ya había fallecido cuando apareció esa foto. Después la famosa película esta, tiene un nombre muy raro, como alemán, no me acuerdo cuál era, que es la que se ve bien, las imágenes, las que hemos estado comentando. Esa cinta estaba ahí guardando polvo en un almacén y no salió a la luz hasta el juicio. Si no llegase por este hombre, esa película nunca hubiese salido. A lo mejor hubiese salido hoy en día o algo así. Claro, 50 años después, por ejemplo. Claro. Pero ahora creo que deberíamos hablar de qué motivos había para matar a Kennedy.
Bueno, yo creo que es el kit de la cuestión de la realidad de lo que ahí pasó, porque claro, asesinar al presidente del país más importante del mundo a plena luz del día, delante de su mujer, delante del gobernador, delante de cientos de personas que estaban allí, bueno, tienes que tener unas razones de peso para hacerlo. Si damos por hecho que existe una conspiración, la pregunta es la que acabas de tú de hacer. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué a plena luz del día y todo esto? Entonces, claro, Kennedy llega a la Casa Blanca y tiene entre sus manos el inicio de la carrera espacial, el inicio de las hostigaciones de la guerra de Vietnam. Tiene todo el conflicto del inicio del conflicto de... Bueno, la Guerra Fría, ¿no? Estaban ahí, sí, de Nikita hecho, Khrushchev y demás. nada más llega se encuentra con lo de la bella cochinos y todo eso. Exacto, la guerra de misiles, el conflicto de los misiles de Cuba y demás. Claro, entonces el caldo de cultivo ese es espectacular el que se encuentra Kennedy. Pero claro, Kennedy llega a la Casa Blanca y parece ser que poco a poco empieza como a virar en sus políticas hacia un camino que está totalmente en contra de lo que el status quo o el establishment americano podía permitirse. Como por ejemplo, hablando del tema de lo que hemos comentado en otro momento, que es los memorándums que 10 días antes del ataque a John Fitzgerald Kennedy le envía, firmados por él, uno a la NASA y uno a la CIA, donde instigaba, donde apretaba a su gobierno para establecer relaciones al más alto nivel con Rusia, con la Unión Soviética. Con la Unión Soviética. Y ahí es cuando surge la primera pregunta. Apareció un enemigo por encima del máximo que es Rusia, porque Guerra Fría empieza nada más terminada la Segunda Guerra Mundial, son los máximos enemigos, parece que van a haber bombas nucleares en cualquier momento, todo el mundo con los dedos en los botones rojos, pero John Fitzgerald Kennedy envía 2 memorándums a la NASA y a la CIA diciendo que tienen que hablar sobre ciertos temas del espacio que no están del todo claros. Evidentemente Kennedy yo creo que se estaba refiriendo al fenómeno OVNI y a esa nueva problemática que se le planteaba cuando él se dio cuenta de esto, porque parece ser que desde la época de Dwight D. Eisenhower ningún presidente de los Estados Unidos ha sido informado aparentemente sobre la verdadera realidad de todo lo que implica todo este fenómeno, del tema de los ovnis, porque tenemos que tener en cuenta que Dwight D. Eisenhower supuestamente, según uno de los documentos de William Cooper, que luego él dijo que igual podía haber sido engañado y demás, en el que hablaba de, bueno, el tema del Majestic 12, de que Dwight D. Eisenhower se había dejado llevar por Rockefeller, que había perdido todo el poder y que las decisiones realmente relevantes acerca del fenómeno OVNI ya no las llevaban los presidentes norteamericanos, sino que las llevaba como una especie de grupo secundario que estaba ahí, que estaría por encima de la CIA, que era bastante amigo de Kennedy. Y bueno, y básicamente Kennedy parece ser que fue informado por un contactado alemán, George Adamski, que es bastante famoso, parece ser. Y hay 2 testigos de esta reunión que tuvieron a finales del 1961, creo recordar, al poco de entrar en la Casa Blanca John Fitzgerald Kennedy. Se ve que alguien le diría que hablara con esta persona que le iba a poner al tanto. Le puso al tanto y Kennedy supuestamente salió de esa reunión con este contactado alemán bastante preocupado. Sí. Y esto le hizo tomar estas decisiones que le llevaron a caer mal en el establishment. Eso hay que ver que él venía de una familia antigua, de la élite. Sí, total. Eso tú comentas en tu vídeo, el tema del linaje este real. Yo tengo hecho una investigación, que no lo he plasmado todavía en vídeo, pues de hecho todavía no lo he terminado. Una investigación que vincula a todos los reyes y mucha gente a través de árboles genealógicos, no es otra cosa. La investigación es ir viendo quiénes son cada uno y es un lío, es un follón, porque están todos emparentados. O sea, es que los reyes españoles están emparentados con los reyes que estaban en Francia, con los ingleses, con los reyes de Jerusalén, y vas llevando para atrás el linaje y llegas hasta el siglo VIII, más o menos. O sea, hasta ese momento se puede llevar perfectamente este linaje. Y después hay muchísima gente que no lo sabe y está emparentado, porque los reyes iban dejando hijos bastardos por todos lados, las cosas como son. Claro. Y la reina, de hecho, el derecho de pernada y todo esto. De hecho, Isabel II tuvo varios hijos bastardos. Por ejemplo, la condesita Clonar fue una hija bastarda de ella.
Y que muchos no aparecen ni en los libros de historia, están borrados y hay que profundizar en las bibliotecas eso para averiguar muchas cosas de esas. Y por un lado tenemos eso, esa familia por un lado de Jon. Su mujer exactamente igual, su mujer pertenece a la élite. O sea, Total. es totalmente el prototipo de presidente que sería totalmente pro sistema. Sí. ¿Qué ocurre en esa reunión que le hace cambiar? Y ahora a mí me recuerda esto a los libros de Agatha Christie. Porque te encuentras el tema de la NASA y eso, la cooperación esta con Rusia. Mucha gente, ¿cuánta gente se tomaría eso como una traición al país? Que de buena primera este tío quiere aliarse con los comunistas. Norteamérica, la mayoría. O sea, eso por un lado. Imagínate las militares que estarían cabreados. Después está el tema de la mafia, que lo habían ayudado, a alcanzar la presidencia y ahora él y su hermano se dedican a cerrar prostíbulos, a atacar los negocios de la mafia. Nos encontramos a la CIA, que coge, llega, nada más llegar, destituye al jefe de la CIA, después de lo de la crisis de los misiles, y amenaza con dividir, piensa que la CIA tiene muchísimo poder, que a partir del 47, y sobre todo a partir del 54, la CIA ha adquirido una cantidad de poder absolutamente brutal. También está el tema del narcotráfico de la CIA, todo esto, y amenaza con dividir la CIA en 40 trozos diferentes. Eso no se podría permitir. Quiere tocar la Reserva Federal. Sacar al país de la guerra de Vietnam cuando ya había contratos millonarios firmados por miles de millones de dólares en armas, con temas de armas. O sea, es que como la novela de Agatha Christie, es que ¿cuánta gente quería matarlo? O sea, es que se echó muchísimos enemigos. Muchísimos, Entonces, demasiados. Claro, entonces demasiados. ¿qué ocurre? Lo matan y ahora hay que averiguar, hay que hacer como Hércules Poirot y empezar a averiguar quién se ha beneficiado más, quién no sé qué, porque es que si nos ponemos a buscar la gente que quería cargárselo, es que nos perdemos, nos faltan dedos. Y después hay que ver en qué nos encontramos. Nos encontramos con la muerte de Jon, con la muerte de su hermano Bobby, con la muerte de Merlin, que era amante de los dos. Total. Y sabría cosas, digo yo. Obviamente, posiblemente sabría cosas y también ahí quizás no tenga que ver, pero también puede ser que sí, hay gente que lo ha relacionado, la muerte de este hombre. Tengo un sueño, me queda en blanco. Ay, Martin Luther King. De Martin Luther King. O sea, todo básicamente en un periodo muy corto de tiempo, todo con ciertas similitudes. Hay cosas ahí realmente muy, muy raras. Pues ahora que has comentado estos 4 nombres, así a simple vista, en el pueblo norteamericano en esa época, yo creo que estos 4 personas, Bobby, Marilyn, Jon y Martin, probablemente eran las 4 personas más referentes de la cultura popular, digamos. Sí, porque que a lo mejor Malcolm X era un loco, sí. No, es como, me los quito a todos de encima y hago lo que estaba pensado todo que iba a suceder. Entonces, claro, es que el tema de Bobby cuando llega ahí a ponerse firme en el tema de la justicia, se granjea enemigos, además enemigos muy peligrosos, enemigos ya de mafia, que bueno, ya sabemos cómo funcionan. Y gente que los había ayudado antes, que eso es una cosa muy importante. Gente que los había ayudado a llegar al poder. Y... Es que ahí es complicado, parece como que Kennedy tuvo como una especie de revelación. Quizás, no sé si sería la palabra, no sé si sería igual otra definición, pero es como... Algo cambió. Yo he sido predestinado, he sido Boy Scout, he ido a un internado, he ido a Harvard, mi padre ha sido Joseph Kennedy, amigo de Rothschild, Rockefeller y demás, mi abuelo, alcalde de Boston, yo soy presidente de los Estados Unidos, pero claro, llego a la presidencia y descubro algo que cambia por completo todo, como si sus cimientos hubieran desaparecido y dice, bueno, pienso que tengo que hacer esto. Y su último discurso pienso que reafirma lo que estamos comentando. Su último discurso, el discurso que habla contra las conspiraciones, contra los secretos, o sea, ese discurso realmente yo creo que es muy muy importante para explicar el por qué se lo cargaron. Y bueno, y no solo ha acabado ahí, está claro que a partir de ahí la familia está, hace poco hubo el accidente de avión que murió otro Kennedy. Y luego la frase esta de trabajan menos que el ángel de la guarda de los Kennedy va genial porque es que de verdad demasiadas muertes en esa familia, no demasiado... Es como que le hicieron la cruz, ¿no? A la familia. Sí, da la sensación de que algo pasó ahí. Hay que ver
cuando uno ve el tema de este intento de alianza con Rusia sobre el tema espacial, hacía unos años solo había sido la guerra de los pingüinos, la famosa expedición que fueron a la Antártida, una flota inmensa. Y volvió hecha polvo. Todos volvieron. Sí, volvieron. Los que volvieron hechos polvo. Y que ahí hay algo que no sabemos, algo que no se da a la luz. Y a mí otra de las pruebas que lo hemos estado comentando antes de entrar en el vídeo, es que se han ido sacando papeles. Supuestamente la mayor parte de los papeles tienen que liberarse en el 29 y en el 36, ¿no? de este siglo, dentro de unos años. Pero en el 2012 salieron estos papeles. Hace un año y medio Trump sacó otras cosillas, pero me quedo con lo que dijo Trump, que no iba a sacar nada que pusiese en peligro la seguridad del país. Si fue un lobo solitario el asesino, ¿qué seguridad está en peligro? O sea, claro. Es más importante lo que dijo que los papeles que soltó, que no valían para nada. O sea, realmente lo que dijo da a entender totalmente de que ahí hay algo más. Después también es cierto que en el 79 ya hubo una investigación que determinó de que había una conspiración. O sea, oficialmente desde el año 79 se reconoce que hay una conspiración y que se tendría que investigar, solo que desde entonces no se ha hecho. Por lo que cuando se dice también que la versión oficial dice que no ocurrió nada, tampoco es cierto. La comisión Warren dijo que solo era un lobo solitario. Pero la investigación esta que fue oficial del año 79 sí dijo de que había una conspiración. Pero lo que pasa es que había que investigarla y nunca se hizo. Claro, ahí ya... ¿Quién la va a investigar? ¿Quién va a meter la mano ahí? ¿Quién va a poner su nombre? ¿Quién va a firmar los papeles? ¿Quién va a ponerse la diana encima, no? Lo de siempre. Que el decirle a un país, al país más poderoso, que sus servicios secretos se han cargado a su presidente, o han colaborado, o han tenido algún tipo de intervención, la verdad es que, ¿cómo se hace eso? Es complicado. Y la comisión Warren, las conclusiones de la comisión Warren, la verdad es que son un poco de risa, entre comillas. Bastante... Yo lo que veo sobre todo es la cantidad de cosas que se hicieron mal. Todo el tema de la autopsia no encaja. Empiezan a hacerlo, lo quitan, se lo llevan a los militares, y los propios médicos militares testifican que le dijeron que no lo hiciera, que esto era esto, y que tenía que decir lo que la conclusión que habían llegado cuando hacía solo unas horas que había muerto. Ya tenían las conclusiones de la investigación. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Claro, ya sé por dónde vas, como que lo tenían ya, sabían claramente lo que iban a decir. Es que Lee Harvey Oswald, tenemos que comentar aquí que en la biblioteca llevaba trabajando poco tiempo, era un trabajador temporal de la biblioteca. No sé si... Y pasa por ahí, precisamente pasa por esa parte de la ciudad. Y se forma... Claro, Lee Harvey Oswald creo que llevaba 2-3 semanas trabajando, 4, un mes, no llevaba mucho más. Entonces, parece ser que por ahí van las historias. Que estaba preparado bastante. Yo pienso, la verdad, mi pensamiento es que Oswald sabía algo, obviamente no sabía que iba a ser chivo expiatorio, pero yo pienso que sí sabía algo, y también es posible que se hiciese algún disparo desde la terraza. Yo creo que el que lo mató no, la verdad, en mi opinión, pero es posible, o sea, no lo descarto del todo. Ahora, que fuese Oswald me parece más raro por la actuación de él, y porque es que no lo vieron bajar por la escalera. O sea, había dos chicas de la escalera y no lo vieron bajar, lo hubieran reconocido. Pero que sí puede estar implicado, creo que sí, al menos de algún tipo de explicación, y más que es un buen motivo para cargárselo. Pues si no tuviese absolutamente ni idea de nada, tampoco lo tienes por qué matar, al final le van a cargar muerto, va a ir a la cárcel y se acabó. Pero si sabía algo, si era conveniente el quitarlo de en medio. Y también Jack Ruby, que igual nos ha faltado por apuntalar un poco el tema de Jack Ruby, pero Jack Ruby aparece de la nada, más absoluta en la comisaría. La comisaría está llena de gente, periodistas, un montón de policías que habían terminado el turno, pero por todo el show, eso estaba lleno de gente, llenísimo. Y aparece Jack Ruby armado, saca el arma y le dispara a bocajarro a Lee Harvey Oswald. Entonces, claro, ¿quién es Jack Ruby? Jack Ruby supuestamente tenía varios locales en propiedad en la ciudad de Dallas, a los que aparentemente
dejaba a la policía de Dallas barra libre por las noches y eso le permitía como una especie de acceso libre a la comisaría. Como que, bueno, cuando necesitaba algún favor, cuando necesitaba preguntar a ver qué ha hecho aquí, qué ha hecho allá, tenía buena relación con la policía de Dallas. Entonces, claro, parece también que Jack Ruby era como la persona perfecta para contactar por parte de quien quisiera encargarse de la faena de John F. Kennedy y terminar de cerrar los cabos sueltos, a esta persona que tenía libre acceso con el entorno policial, que tenía un fácil acceso y que no iba a llamar la atención. Y era colaborador de la CIA. Por supuesto. Se había hecho millonario. O al menos había ganado mucho dinero con la CIA. Exacto. Y Jack Ruby, lo que hemos comentado antes, al poco tiempo, misteriosamente, un mafioso. Como algunos investigadores afirman, entre el 60, 70, 80% de los testigos directos e indirectos del caso Kennedy terminan desapareciendo. Terminan desapareciendo en pocos años. Mucha gente que los testigos vieron, no se sabe quiénes son, o sea, una cantidad de cosas. Este hombre, el Jack Ruby, realmente, si el tío era colaborador de la CIA, le dice, mira, te vas a tirar 3-4 añitos en la cárcel, pero después vas a salir millonario. Perfecto. ¿Dónde firmo? Ahí va, exacto. Es que, ¿qué pasa? Que después se lo cargaron. O sea, claro. Como otros tantos que han desaparecido. Bueno, pues Juanjo, si te parece, lo vamos a ir dejando ya. Vale, Alejandro. Creo que está bien, ha sido un buen ratito. Sí. Quiero verte más veces por el canal. Ya hablaremos de la glándula pineal. Yo por el mío, que me tienes que hablar de la Atlántida. Vale. Que lo tienes ahí. Vale, pues. Muy bien. Pues nada, chicos. Pasaros por su canal. Libera el misterio. Lo dejo en la descripción. También lo pondré en la pestañita para que lo podáis hacer directamente. Es un canal absolutamente brutal, como digo. Pasaros, suscribiros, porque realmente os va a gustar. Es un canal que a mí me impresionó. Sinceramente es un gran canal, un canal muy muy bueno. Así que nada, Juanjo, si te quieres despedir de la audiencia. Pues sí, la verdad, muchas gracias por haber estado aquí, por ver este vídeo en el que estoy yo y todos los que hace Alejandro, porque la verdad es que son muy muy interesantes. Y bueno, nada, esta es como la primera presentación, ¿no? Digamos, la comunidad del misterio en general. Y bueno, muchas gracias por la acogida y nos vemos próximamente aquí, y Alejandro también lo tendré yo en mi canal, seguro. Sí, seguro que sí. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado la charla. Ya tocaremos más adelante, pero bastante más adelante, a Kennedy más profundamente. Pero mientras podéis pasar por el canal de Juanjo, que tiene una saga de Kennedy realmente genial. Y nada más, nos vemos en el siguiente video programa. Pasadlo bien. Chao.